Los primeros años de Jacobus H. van 't Hoff. Jacobus Henricus van 't Hoff nació el 30 de agosto de 1852 en Rotterdam, Países Bajos. Fue el tercer hijo de una familia trabajadora, cuyo padre, un médico, valoraba profundamente la educación y la curiosidad intelectual. Desde pequeño, Jacobus mostró un interés natural por las matemáticas y las ciencias. Pasaba largas horas leyendo libros sobre química y realizando experimentos con materiales básicos en casa. En su tiempo libre, observaba la naturaleza y buscaba entender los fenómenos que lo rodeaban. Este ambiente fomentó su capacidad para pensar de manera independiente y marcó el inicio de su extraordinario viaje en el mundo de la ciencia. Educación y primeras influencias. Jacobus H. van 't Hoff mostró un rendimiento académico sobresaliente desde temprana edad, destacándose especialmente en ciencias y matemáticas. Durante su adolescencia, asistió al instituto secundario en Rotterdam, donde comenzó a desarrollar un interés más profundo por la química. Inspirado por los experimentos que veía en sus clases, empezó a realizar sus propios estudios en casa, utilizando los pocos recursos disponibles. A pesar de su entusiasmo, sus métodos a menudo eran cuestionados por sus profesores, quienes consideraban sus ideas poco convencionales. Sin embargo, este enfoque independiente lo llevó a pensar de manera innovadora y a establecer una base sólida para sus futuros descubrimientos. Fue durante este periodo que Jacobus empezó a soñar con una carrera en la ciencia, motivado por un deseo insaciable de comprender los misterios del mundo natural. Estudios universitarios y desafíos iniciales. En 1871, Jacobus H. van 't Hoff ingresó en la Universidad Técnica de Delft, donde comenzó formalmente sus estudios en química. Aunque inicialmente destacó por su habilidad y curiosidad, su enfoque poco convencional y su inclinación hacia las ideas abstractas generaron críticas por parte de algunos profesores tradicionales. Jacobus no se limitaba a memorizar conceptos. Cuestionaba las teorías existentes y buscaba nuevas formas de entender los fenómenos químicos. Esta actitud, aunque admirable, a menudo lo aislaba de sus compañeros y lo hacía parecer un estudiante rebelde. Tras graduarse en Delft, decidió continuar su educación en la Universidad de Bonn, en Alemania, para trabajar bajo la tutela del renombrado químico Friedrich Kekulé. Fue en Bonn donde Jacobus tuvo la oportunidad de profundizar en la química orgánica, un campo que lo fascinaba. Sin embargo, las barreras culturales y el rigor académico lo enfrentaron a desafíos personales y profesionales, incluyendo dificultades financieras y una falta inicial de reconocimiento. En este periodo, Jacobus desarrolló un interés por las estructuras moleculares tridimensionales, un concepto radical que más adelante sería clave en su carrera. Con determinación y esfuerzo, comenzó a plantear preguntas que desafiaban los paradigmas científicos establecidos, mostrando ya un destello de la genialidad que lo haría famoso. Los fundamentos de la estereoquímica. Tras finalizar sus estudios en la Universidad de Bonn, Jacobus H. van 't Hoff se trasladó a la Universidad de Utrecht, donde continuó sus investigaciones en química orgánica. Fue durante este periodo que comenzó a explorar las ideas revolucionarias que lo llevarían a formular las bases de la estereoquímica. En aquel entonces, la química se centraba en entender las reacciones químicas desde una perspectiva bidimensional, ignorando cómo las moléculas se organizaban en el espacio tridimensional. Jacobus propuso que los átomos en una molécula no solo estaban conectados en un plano, sino que tenían una disposición espacial específica. Esta idea era radical para la época y contradecía las teorías dominantes de muchos científicos. En 1874, publicó un ensayo titulado La chimie dans l'espace, donde presentó su teoría de los carbonos tetraédricos. Propuso que los átomos de carbono forman una estructura tetraédrica,
lo que explica las propiedades ópticas y químicas de muchas moléculas orgánicas. Este concepto, aunque inicialmente rechazado por la comunidad científica, fue más tarde reconocido como una de las mayores contribuciones al campo de la química. La publicación marcó el inicio de la estereoquímica como disciplina, un avance que transformó la forma en que los químicos entendían la estructura molecular. El reconocimiento de su teoría y nuevos horizontes. A pesar del escepticismo inicial, la teoría de los carbonos tetraédricos de Jacobus H. van 't Hoff comenzó a ganar aceptación entre algunos científicos visionarios. Uno de los primeros en apoyar su trabajo fue el químico francés Joseph-Achille Leibel, quien, de manera independiente, llegó a conclusiones similares sobre la disposición tridimensional de los átomos. Este respaldo fue crucial para legitimar las ideas de van 't Hoff y abrir un diálogo más amplio dentro de la comunidad científica. Sin embargo, el reconocimiento no fue inmediato. Muchos académicos de renombre rechazaron sus teorías, calificándolas de especulativas y carentes de pruebas experimentales sólidas. Jacobus respondió con determinación, recopilando datos y diseñando experimentos que demostraban cómo la estructura espacial de las moléculas afectaba sus propiedades químicas y ópticas. Con el tiempo, sus contribuciones fueron aceptadas como fundamentales, estableciendo un nuevo estándar para el estudio de la química. En 1878, van 't Hoff obtuvo un puesto como profesor en la Universidad de Ámsterdam, donde continuó desarrollando su investigación en química física y orgánica. Su nombramiento marcó el inicio de una etapa de gran productividad, en la que se centró en explorar cómo las leyes de la termodinámica podían aplicarse a las reacciones químicas. Este trabajo sentó las bases para algunos de sus mayores logros futuros y consolidó su reputación como uno de los químicos más innovadores de su tiempo. Termodinámica química y la ley de van 't Hoff. Durante su tiempo en la Universidad de Ámsterdam, Jacobus H. van 't Hoff amplió su campo de investigación hacia la química física. Uno de sus mayores logros fue aplicar los principios de la termodinámica al estudio de las soluciones químicas. Desarrolló ecuaciones que explicaban cómo las propiedades de las soluciones, como la presión osmótica y la temperatura de congelación, se relacionan con la concentración de los solutos. En 1884, publicó su trabajo, Études de dynamique chimique, donde introdujo la ley de van 't Hoff. Esta ley describe cómo la velocidad de una reacción química depende de la temperatura, una contribución fundamental a la cinética química. Van 't Hoff demostró que la constante de equilibrio de una reacción química varía exponencialmente con la temperatura, una relación que revolucionó el entendimiento de los procesos químicos. Su trabajo no solo fue teórico. También diseñó experimentos innovadores para validar sus ecuaciones y modelos matemáticos. Estas investigaciones lo posicionaron como el fundador de la química física moderna, sentando las bases para futuros avances en termodinámica y cinética. Aunque enfrentó críticas iniciales, el tiempo y los datos experimentales demostraron la validez de sus teorías. Sus contribuciones tuvieron un impacto duradero, influyendo en generaciones de químicos y físicos que siguieron explorando los fenómenos fundamentales de la naturaleza. El Premio Nobel y el legado científico. En 1901, Jacobus H. van 't Hoff fue galardonado con el primer Premio Nobel de Química. Este reconocimiento fue otorgado por su descubrimiento de las leyes de la dinámica química y la presión osmótica en soluciones, avances que transformaron la química en una disciplina más rigurosa y matemática. El Comité del Nobel destacó cómo sus investigaciones habían sentado las bases para nuevos campos, incluyendo la química física y la química estructural. Van 't Hoff no solo fue un pionero en el laboratorio, sino también un maestro que inspiró a generaciones de científicos a pensar más allá de los paradigmas establecidos.
Tras recibir el premio, continuó su trabajo científico, centrándose en problemas complejos como la formación de cristales y las reacciones en soluciones salinas. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud, nunca dejó de investigar ni de contribuir al avance del conocimiento. El legado de Jacobus H. van 't Hoff perdura en la química moderna, donde sus ecuaciones y teorías siguen siendo fundamentales para el estudio de los procesos químicos. Su vida y obra representan un ejemplo de cómo la curiosidad, el pensamiento crítico y la perseverancia pueden transformar el mundo de la ciencia y más allá. Los últimos años y su impacto duradero. En sus últimos años, Jacobus H. van 't Hoff continuó trabajando en proyectos científicos, a pesar de su salud cada vez más frágil. Se mudó a Alemania, donde vivió en una tranquila residencia cerca de Berlín, rodeado de libros y correspondencia con otros científicos. Aunque su ritmo de trabajo disminuyó, su curiosidad por el mundo natural nunca desapareció. Entre sus contribuciones finales se encuentran estudios sobre la solubilidad y los cristales, trabajos que seguían explorando las relaciones entre la química y la física. El 1 de marzo de 1911, Jacobus H. van 't Hoff falleció en Steyich, Alemania, a los 58 años, dejando un legado científico monumental. Sus ideas y teorías no solo transformaron la química, sino que también influyeron en otros campos como la biología y la física. Hoy, los estudiantes y científicos de todo el mundo siguen utilizando los principios que él estableció, un testimonio de la relevancia temporal de su trabajo. El nombre de Jacobus H. van 't Hoff permanece inscrito en la historia como un pionero que cambió para siempre nuestra comprensión de la ciencia. ¿Conoces IQnify? Es un canal dedicado a magnificar el conocimiento, explorando ciencia, tecnología, naturaleza, neurociencia, desarrollo personal y mucho más. Si tienes una mente curiosa y buscas aprender y crecer, este es tu lugar. Suscríbete a IQnify y magnifiquemos el conocimiento juntos.